¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, pastor. Astrid, ¿qué tal? Marta, muy bien. Vamos a ir a la registrar, ¿no? Vamos a pasar la asistencia a Villec, Roger, está Cristian, Excelente, pastor, buenas noches. Fíjate. en Cristian, Astrid, muy bien, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Max no está, am, Gabriela Fon, Henry González, Presente, pastor, buenas noches. bien. Marta Maldonado, Presente, pastor. Buenas ujú. noches. Ana María, Buenas noches, pastor. Presente. muy bien. Ana María, estás aquí. Dana, Dana Poma, Daniel Romero, Presente, pastor, buenas noches. bien. Rosa Medina, Presente, pastor. Buenas noches. bien. Buenas noches, Rosita. Muy bien. La hermana Blanca también está, se ha comunicado ya, va a llegar un poquito tarde. Fiorella, Presente, pastor. Buenas noches. muy bien, Fiorella. Shelly, Presente, pastor, buenas noches. muy bien, Shelly. Kelly Avícula, Presente, pastor. Buenas noches. muy bien, Kelly. Gustavo Saldarriaga, Héctor Castillo, Eli Medina, Sede pastor, buenas noches. bien. Alexander Romero, muy bien. Pastor, buenas noches. Creo que me llamó, Ah, pero no dije, estaba bueno, todavía. ya, muy bien. Buenas noches, pastor presente. También A estoy. tiempo, a tiempo. Muy bien. En este momento tenemos dos estudiantes, 12. Ah, Zulen también está, Zulen. Sí, pastor Y presente. ya, muy bien, Zulen. Ujú. Y Daniel, creo que también, sí, Daniel. Ah, sí, está bien. Está bien. Entonces tenemos en este momento unos 12, ¿no? 12 estudiantes. Mm, Aquí me cuentan 14, pero veo dentro de la lista cabe, a ver, ya, perfecto. Vamos entonces a dar inicio a la última clase, donde hemos seguido así de frente, no hay clases extras porque hemos cumplido las 8 semanas exactas, ¿no? Son 8 semanas entonces que estamos aquí. Esta es la octava, ¿no? Estamos entrando a los octavos de final, en términos de fútbol, ¿no? No, bueno, el fútbol está en cuarto de final, pero muy bien. Eh, vamos a tener una palabra de oración. Rosa, dirígenos en una oración, ¿no? Vamos a orar.
Sí. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Señor, gracias por este momento que vamos a poder aprender. Gracias, Señor, porque solamente en tu grande amor y voluntad, Señor, podemos, Señor, reunirnos, estar aquí, a pesar de todas las dificultades que cada uno puede tener en sus hogares, en su vida, Señor. Te agradecemos, Señor, también la presencia, Señor, del Pastor Sánchez. Gracias, Señor, por lo que él cada semana nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando para conocer más tu palabra, Señor. Señor mío, también, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar, Señor, a concentrarnos, a aprender, siempre, Señor, a querer buscar más de ti. Perdónanos, Señor, cuando no lo hacemos, cuando solamente nos conformamos, pero te agradecemos, Señor, que tú pongas ese sentir de querer aprender más. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí. Ayúdanos a comprender todo lo que viene en esta clase, Señor. Danos, Señor, ese entendimiento, porque al final el único que lo hace eres tú. Danos el entendimiento para poder aprender más. Señor, ilumínanos, Señor, y ayúdanos a guardar cada cosa en nuestro corazón para poder no solamente aprender, sino también enseñar y poder hacerlo en nuestra vida. Te agradecemos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Olga Rosa. Vamos entonces a tener nuestro espacio de estudio y este, hemos estado hablando acerca del código sacerdotal, los 10 mandamientos y hemos hablado también en ese espacio también en relación con el código Hammurabi. Por lo menos en cuanto al elemento, digamos, que tiene que ver con leyes, con constitución, con mandatos, hemos trabajado nosotros de esta manera. También este relato que es parte de la cultura de la Mesopotamia. Am, y aquí, como es el Éxodo, no hemos hablado acerca de algunos aspectos que la Mesopotamia también tiene, por ejemplo, el aspecto de la creación, ¿no? O el origen de las cosas. Tenemos nosotros, bajo ese criterio, am, tenemos al Enuma Elish, que es una historia que nos da un mito, una leyenda acerca de cómo se creó el mundo, ¿no? Y el otro es el de en la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Eso corresponde ya más bien al Génesis porque ahí está hablándose de la creación, ¿no? De la creación. Aquí hemos hablado solamente acerca de las leyes, ¿no? Y bajo esto también tenemos entonces el trabajo que corresponde a, a esto. El repaso que hicimos, bueno, la semana pasada hemos hablado acerca de esto, el código sacerdotal, ¿no? Que empieza con el decálogo, ¿no? Y sobre todo cuando se menciona en el 20, y el Señor dijo a Moisés, ¿no? Y el versículo 22 que dice, vosotros habéis visto que ha hablado desde los cielos a vosotros, palabras que son la presentación personal de Dios que ha sacado a Israel de la esclavitud y ahora les habla a seres libres, ¿no? Tenía que aprender a ser libres, ¿no? Eh, no era fácil para ellos, ¿no? No era fácil. Y uno de los primeros mandamientos, por lo menos, que encontramos aquí y que está en este paralelo de los mandamientos, los 10 mandamientos, es el de 23 al 6. Y que en el 23 dice, no os hagáis dioses de plata junto a mí, tampoco dioses de oro, ¿no? No porque el oro y la plata no quisiera, Dios no lo quisiera, ¿no? Él es, como dijimos también, Él es el que dueño del oro y de la plata, ¿no? Bajo ese aspecto, dice, nosotros no podemos darle nada a Él
porque todo es de Él. Esto nos lleva a plantear una cuestión, que estas enseñanzas o doctrinas acerca de dar a Dios se caen con respecto a este mandamiento, ¿no? Y por otro lado, este, el hecho de que Dios es el proveedor de todas las cosas. Pero aquí está hablando de que a esas cosas no se pueden usar para crear dioses, ¿no? Bien. Y las 9 normativas que hay, ¿no? Ya hemos dicho sobre la edificación de los altares, sobre los esclavos, sobre las ofensas, sobre la muerte a los animales, sobre las leyes de restitución, las leyes diversas, el sábado y el año sabático, las fiestas de peregrinación y las ofrendas y sacrificios, ¿no? Cuando hacemos ofrenda decimos que es para Dios, pero en realidad es eh, una forma de proveer, digamos, la economía para la obra, ¿no? Para el trabajo de la obra. Entonces, por ese lado, hay que tomar en cuenta esta propuesta y que no es esa la forma. Pero acá está hablando más bien de las disposiciones cuanto a ofrendas, los sacrificios y todo lo que iba a venir con esto que se conoce como el tabernáculo, ¿no? Que vamos a mirar después. Entonces, el epílogo trata de las condiciones para la prosperidad, ¿no? Dios quiere probar la fidelidad del pueblo comunicándole su palabra. Y aquí está la experiencia de Dios que debe engendrar en el hombre el temor. El temor que quiere decir la reverencia también, ¿no? No es temor de miedo, ¿no? O de algo terrorífico. Aunque está ligado de alguna manera, porque la palabra este, temor tiene que ver con, en el griego, la palabra es phobos, phobos. De ahí viene, no sé si alguien es psicólogo acá, de ahí viene fobia, ¿no? La fobia. Y fobia es un rechazo a algo, ¿no? ¿No? Pero en el griego, básicamente es temor, también es miedo, pero básicamente es temor, ¿no? Pero el temor, a veces decimos, no debemos tener miedo a Dios, sino temor. Pero la idea de esta palabra está implícita también el aspecto del miedo, pero desde otra perspectiva. No es el miedo que te, ¿cómo se llama? Te pone estático o no te deja actuar, te deja pasivo, ¿no? No es esa idea, ¿no? Este miedo es el miedo de estar ante lo más grande que hay en el mundo, ¿no? Es Dios. Creo que eso es lo que ocurrió con Isaías, con Isaías justamente, ¿no? Isaías, en el capítulo 6 de su libro, él habla de que en el año en que murió el rey Usías, dice, vio el trono de Dios alto y sublime, y lo vio al Señor, y dice que él cayó como muerto, y tuvo miedo, pues, ¿no? Le fue algo extraño, o sea, ante la presencia de Dios creador, bueno, nosotros ninguno hemos experimentado algo parecido a eso, porque decimos estar en la presencia de Dios, pero esto es un lenguaje espiritual. Eh, Nadie ha tenido la experiencia de estar directamente en la presencia de Dios. Si fuera así, ya no estaríamos acá en este mundo, ¿no? Pero Moisés sí lo tuvo, ¿no? Y, y de hecho, y Isaías también en esa experiencia tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo y cayó como muerto. Bien, entonces, el temor
que todo hombre, el hombre de Dios, debe tener, tiene que ver con ese cuidado hacia Dios, ¿no? Esa actitud de estar ante la presencia de Dios, de ese Dios que se revela, ¿no? En su palabra y que nos da a conocer su voluntad, ¿no? Y, y nos hace conocer su voluntad para la vida y también nos hace reconocer para nosotros mismos, ¿no? Cómo desarrollar como hijos de Dios, ¿no? Bien, eso es lo que vimos mucho la semana pasada. Ahora vamos a ir a las instrucciones para el culto en el tabernáculo y entramos a la última etapa ya, ¿no? El código sacerdotal, ¿no? Que era un paréntesis, porque el primer versículo del capítulo 24 es la continuación normal del capítulo 21 y todo el capítulo 24 es la introducción a la sección de instrucciones del culto en el tabernáculo, ¿no? Que abarca del 25:1 al 31:18, ¿no? Así que en esta parte es solamente la instrucción, la sección de instrucciones del culto, ¿ya? Y justamente en el último versículo, ¿no? Dice, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés dos tablas de testimonio escritas con el dedo de Dios, ¿no? Las tablas aparecen recién aquí, ¿no? En el capítulo 31, y después vamos a mirar cómo es que ocurre esta situación de que él baja y ve al pueblo, ¿no? Que se había contaminado, ¿no? Se había perdido, había hecho un ídolo. Eso es parte de esta historia, ¿no? Ahora, estas tablas se supone que contenían el decálogo que en el capítulo 20 fue expuesto de manera oral. El capítulo 20 está en forma oral. Ahora, ¿en qué momento fue que se dio este decálogo? Y lo vamos a tomar así porque así lo reconocemos, ¿no? Pero ya saben, esto no tiene 10 mandamientos exactamente, no es específicamente la Biblia no habla de 10 mandamientos, dice, estas son las palabras, ¿no? Estas son las palabras que te mando hoy. Estas son las palabras. Ya. Pero le da entonces esas tablas también, ¿no? Entonces, de esa manera, responde y Moisés baja, pero se decepciona, ¿no? Cuando el pueblo está en otra cosa. Una de las cosas que se da dentro de este dato, hay una instrucción para hacer digamos, esta construcción, ¿no? Una construcción, ¿cómo le veremos? Volante o algo así, ¿no? Itinerante. Era como una carpa, como una especie, no sé si algunos han tenido, bueno, seguramente que sí, de niño, algún momento han ido al circo, ¿no? ¿Quiénes han ido al circo? Bueno, supongo que por ahí era, ¿no? Yo he tenido de niño por lo menos esa referencia por los circos, porque eso era lo común justamente para esta época, ¿no? Y yo vivía en el centro de Lima, ahí vivíamos nosotros y de hecho que los circos estaban por ahí, ¿no? Todos por terrenos más o menos espaciosos ahí se ponían, ¿no? Y estaban muy cerca de nosotros. Bueno. Pero esas eran carpas que se establecían por la temporada y luego se bajaba y ellos se iban y luego llevaban eso en un tráiler y bueno, la vida de cirquero es viajar así, ¿no? En caravana, ¿no? Yendo de un lugar a otro, ¿no? Presentando sus espectáculos. Hoy día creo que han modernizado un poco ese asunto, ¿verdad? Ahora, si alguno dice, ¿cómo puede estar comparando el tabernáculo a eso? Es porque el tabernáculo era desarmable. Se podía armar y se podía desarmar. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Y claro, no era tan espacioso como el caso de una carpa, ¿no? Una carpa grande una carpa pues abarca ¿cuánto? 3.000 personas, ¿no? Puede ser, o 1.000.
mínimo, ¿no? Eh, la última carpa que vi creo que fue la carpa del Crillón, que ya no está. Antes había un centro de convenciones en el Crillón, en la avenida Tacna, en lo que antiguamente fue el edificio de Radio La Crónica. Seguramente que alguno no sabe que existió una radio que se llamaba Radio La Crónica. Bueno, yo, yo soy de una etapa, digamos, creo, bastante de varios años ya adelante de ustedes, ¿no? Y justamente yo vivía a 2, 3 cuadras de Radio La Crónica, me acuerdo. Ahí vivíamos, ¿no? Eh, Radio Reloj estaba a cuadra y media de la casa, ¿no? Radio Luz está en Girón de la Unión. Bueno, radios que hoy día ya no existen, ¿no? La Radio Progreso, que antes después se llamó Radio Central, y después creo que RPP tomó la, la señal, ¿no? De esa época todavía creo que queda Radio Libertad, no sé si todavía queda, pero había Radio Lima, 1160, Radio Atalaya, Radio Excelsior, eh, ¿qué más? América y Panamericana también entraron después, y, y bueno, de las radios que hoy hay, ¿no? De repente uno ya no escucha mucha radio, ¿no? Pacífico también, de paso, la radio evangélica que viene de los años 60, ¿no? Muy bien. Aquí está entonces este templo ambulante, ¿no? Ahí está. El tabernáculo era un templo ambulante, ¿no? Construido en el desierto, ¿no? Por el año, más o menos por ahí, ¿no? 1450 a.C., ¿no? Después de la liberación. Y en esta parte la indicación y la instrucción acerca de este tabernáculo, ¿no? Eh, Podríamos decir, sí, claro que el tabernáculo viene a ser el primer templo dedicado a Dios, ¿ya? Y es el primer recinto del Arca del Pacto. Eh, Cuando David, él toma el reinado, él dice, bueno, eh, ya tenía su palacio, ¿no es cierto? Tenía su lugar, las demás personas tenían sus casas cómodas, y él decía, pero ¿cómo podemos tener la casa de Dios así? ¿No? Y él se plantea construir un edificio, ¿no? Construir un lugar ya fijo en Jerusalén. No lo realiza, no pudo hacerlo, lo hace su hijo Salomón, ¿no? Y entonces se cambia digamos, la etapa del tabernáculo a la etapa del templo, ¿no? Y eso fue en el año más o menos 900, habrá sido, antes de Cristo, donde Salomón es el que dicta o desarrolla las directrices sobre eso. Pero volvamos, estamos en el desierto y tenemos aquí, hubiéramos puesto quizás primero los componentes, pero desarmados, ¿no? Para ver qué cosa es lo que Dios estaba pidiendo en este aspecto, ¿no? Pero este, ellos tenían que construir un arca, ¿no? Luego, eh, la disposición, ¿no? De este tabernáculo, que tenía un velo exterior, otro velo, creo como 3 compuertas, ¿no? Coberturas también, ¿no? Cubiertas de pieles de carnero, teñidas de rojo, ¿no? Pieles de tejón, cortinas de pelo de cabra, cortinas de lino fino, todo eso, eso componía este, este tabernáculo, ¿no? Eh, Eso era lo que estaba hacia afuera, lo que cubría. Dentro entonces estaba el arca, el velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, el altar del incienso que está aquí adentro, acá en esta parte, ¿no? Y luego el candelero por acá, este, luego la mesa de proposición, ¿ya?
Y bueno, acá está el velo externo, ¿no? Esto es como la puerta que de entrada al lugar santo y el lugar santísimo que está aquí, el arca, ¿no? Hacia afuera está el bronce, la fuente de bronce, perdón, o lavatorio, o lavacro, y aquí está el altar, ¿no? Eh, pero esto ya es la construcción. En esta parte se va indicando, ¿no? Qué cosa es más o menos el lugar. Ahora, algunos dicen que es más o menos de una cancha de fútbol. Bueno, tenía 50 metros más o menos. O sea, no más de media cuadra, ¿no? Una cuadra tiene 100 metros. Bueno, Pastor, eso en lo ideal decimos, pero en Lima realmente las cuadras no tienen 100 metros, ¿no? Hay unas cuadras que tienen 50 metros, 60, y algunas de repente se pasan más allá de 100, pero no hemos construido nuestra ciudad estrictamente con medidas, ¿no? Con medidas exactas, ¿no? Bueno, entonces tenemos pastor, aquí, sí, sí, el tabernáculo, según que iban avanzando, o sea, lo que se entiende es que según que iban avanzando, llevaban también todas las cosas y a la vez donde que descansaban, tenían que armar este tabernáculo sí, por, y para que puedan adorar, ¿no? claro. Algo así. El Y tabernáculo oh, era rodante. Y bueno, lo llevaban cargado oh, los levitas, ¿no? Había un grupo de gente que se encargaba de todo este detalle del armado y el desarmado, ¿no? Y como digo, es todo este espacio, ¿no? Y dentro está propiamente lo que llamamos tabernáculo, ¿no? Pero el tabernáculo en sí, todo es parte de este tabernáculo. Es decir, desde la entrada aquí, la puerta que tenía estas coberturas, acá era estas columnas de bronce, de oro, ¿no? Bañados en oro, ya, y en bronce, eran de madera, ¿no? Pero estaban bañados con ese metal, ¿no? Bueno, pastor, y hoy en día, o sea, cuando nosotros, o sea, como eh, en Hebreos 11:13 al 16 dice, no somos peregrinos en este mundo esperando la patria celestial. Se podría también mencionar como que o sea, ya no está, pues no, o sea, la presencia del Señor ya no es que se presente en el tabernáculo, ¿no? Sino está en nosotros, ¿no? Que mora el Espíritu Santo. ajá. Entonces, se podría como un significado, o sea, para hoy en día, podríamos, podríamos ver como que somos como peregrinos en este mundo, esperando la patria celestial. Bueno, muchas veces se hace el estudio del Éxodo pensando en que estamos justamente en esta tierra peregrinando, ¿no? Eso es lo que Hebreos compara, ¿no? Y Ajá. para llegar a esa tierra prometida, ¿no? La tierra de promisión, ¿no? O a la patria celestial. Esa es una metáfora, ¿no? Es un símil que nos da esa comparación. No es literal tampoco. Hay que tener cuidado de creer que eso es, a ver si el literalismo nos hace malas pasadas o una mala aplicación, porque hay textos que de hecho tienes que trabajarlos literalmente, pero hay pasajes que son simplemente comparaciones o semejanzas. Y entonces en esta metáfora del pueblo que está peregrinando, nosotros también estamos peregrinando, porque esta vida es temporal. O sea, en esta vida no se cumple todo las promesas de Dios, aunque vivimos bajo las promesas de Dios, ¿no? Pero el revestimiento final, y eso lo dice Pablo, ¿no? Que hay estamos, eh,
como dice Pablo, eh, que anhela, ¿no? Anhela esa transformación, anhela ese momento, ¿no? De estar en la presencia de Dios y que la corrupción del pecado ya no más esté dominando nuestras vidas, ¿no? Esto es lo que, digamos, todo creyente, ¿no? Eh, experimenta, ¿no? El ya, pero todavía no, ¿no? Y ya en todas las cosas, ya está la salvación, ya está el reino de Dios, pero todavía falta el punto final, que es la resurrección y la transformación. Ese es el otro elemento que camina. Mientras tanto, estamos no en espera, sino en acción, ¿no? Bueno, en espera, pero en acción a la vez. Deberíamos plantearnos de ese modo. Y la vida quizás es la que nos quita en las perspectivas que hay y las presiones que vivimos en la vida cotidiana, como que nos hace olvidar esa perspectiva, ¿no? Y creo que también los problemas que tuvieron el pueblo de Israel ahí en el desierto, justamente hizo que perdiera el objetivo final, ¿no? ¿No? De ir a la tierra prometida. Inclusive hasta perdieron y dijeron, bueno, esa tierra, ¿para qué? ¿No? ¿No? Y dudaban que si ese era o no. Y puede ocurrir también esa duda en nosotros también, de que si estamos o no estamos, o si vamos a obtener finalmente esa tierra, ¿no? Eso creo que es normal de alguna manera, pero que debe ser roto porque no debemos caer en esa tensión, ¿no? Es natural que ocurra, pero hay que salir de esa situación, ¿no? Yo pensé en esto, por ejemplo, que ha sido hace unos pocos días, ahora sí, no sé exactamente cuándo fue esto, aunque me parece que ha sido entre el sábado y domingo, ¿no? Este, un pastor que es bastante joven, él, ¿no? Tendría, tendría, bueno, 65 años, 67 años más o menos. Bueno, digo joven para mí, ¿no? En la referencia conmigo. Este, él, habíamos estado, lo conocí de joven, muy joven, y después nos volvimos a encontrar ya más adultos. Estuvimos en estudios de doctorado, creo que también yo le enseñé unos cursos a él también, ¿no? Y, y algunos más estuvimos ahí en relación. Después ya muy poco lo otra vez por ahí. Creo que no lo vi hace 6, 7 años, será. Y bueno, se ha dado una noticia, porque él estuvo en la CVP, que Moisés Chávez desarrolló, la California Biblical University, y un comunicado de que había fallecido, ¿no? Eso fue el domingo en la tarde, ¿no? Y llamando a que vayamos al velorio a la tarde, ¿no? De 4 a 9, y ya era tarde, y era domingo. Bueno, eh, él había sido parte de los jóvenes de la Alianza de la época de los 70, ¿no? Y 70 o 80, por ahí sería, 80 debe ser, por ahí. Bueno, lo cierto es que sí lo conocían y yo estoy en ese grupo en el WhatsApp de ellos. Y sale acá no la noticia ahí, ¿no? De pronto, de que había sido una cosa así rápida, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que dice que él, bajando la escalera, se tropezó, se cayó y parece que se dio en la cabeza. E inmediatamente el golpe en la cabeza y terminó, se fue, ¿no? La vida es así, ¿no? La vida es temporal, no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? El momento eso. Y nuestro anhelo está estar con el Señor, como Pablo decía, no prefiero morir. Él quería morir.
Otros quieren morir porque hay tantos problemas y entonces mejor dice, como Elías, no, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que Elías, ese pedido de Elías, ¿no? A veces cuando las personas padecen mucho dolor por las enfermedades, dicen, Señor, ya llévame. Bueno, eso es A comprensible. veces mencionan, ¿no? No, eso es comprensible de repente si es por enfermedad, pero por problemas o crisis que por más fuerte que sea, uno va, puede y avanzar, ¿no? No sé si es tanto problema, pero bueno, ahí va. Y yo sé que hay gente que ya no va más también, ¿no? Y bueno, ese es otro problema que no va al caso, sería de repente trabajar eso en psicología cristiana, de repente estoy hablando de gente que, que se quita la vida, ¿no? Aún en creyentes, ¿eh? Y en pastores, ¿eh? Últimamente han sido pastores que ha sucedido eso. Y bueno, ese es otro tema. Ahora, entonces, en cuanto a las instrucciones, aparece entonces de 32 al 36 está la instrucción y que consta en tres partes, ¿no? La primera parte empieza con la escena del becerro de oro, ¿no? Y esta situación, ¿no? Que termina en una serie de trágicas consecuencias en realidad, ¿no? Es del 32.1 al 33.11. Ahí vemos ese elemento. La segunda es la que nos presenta una nueva revelación de la gloria de Dios a Moisés, ¿no? Porque Moisés tuvo que romper las tablas de la ley, ¿no? Bueno, eso es del 33.12 a 34.9. Y lo tercero es la que incluye la nueva exposición de las leyes divinas agrupadas en 10 secciones, ¿no? O sea, la disposición nuevamente de aquello que Dios le había dado a Moisés, ¿no? De 34:10 al 28, ¿no? Y aquí hemos puesto esto como ilustración. ¿Se dan cuenta? Mira, Moisés bajó del monte, el pueblo pensó, bueno, ya Moisés creo que ya tenía más de 40 días ahí y decía, ¿qué cosa le habrá pasado a Moisés? No sabemos. ¿No? Se habrá muerto, ¿qué le pasó? Se fue allá con Dios y no ha venido hasta ahora, muy bien. Bueno, de todas maneras, vamos a hacer una imagen de Dios. Entonces, fíjese que se va en contra, esto es antes de la entrega de los 10 mandamientos, ¿eh? Antes. Entonces, aunque en el capítulo 20 está mostrado ese decálogo, y hemos dicho eso es lo que Moisés describe y que Dios le da, pero aquí en este caso ya están las tablas y él va con las tablas y el pueblo en la costumbre que tenía, ¿no? Pues la costumbre que tenía en esa época era, bueno, hacer una representación de Dios, ¿no? No cabía en la mente de esa gente, ¿no? De Israel, adorar a Dios en espíritu y en verdad. En la antigüedad, la idea de adorar a Dios tenía que ver con representarlo, representarlo ya sea en una imagen, persona o animal o algún objeto que pueda ser visible y al cual puedan ellos entonces rendir el culto, ¿no? Eso nos suena hoy día extraño, raro a nosotros si lo vemos como un gran pecado, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, bueno, sí, ese es el pecado, pero este, hay otros pecados mucho más horribles, pero bueno, esto es frente a Dios, en todo caso, ¿no? Pero eh, de hecho que no, de paso, no hay categorías de pecado, ¿no? No creo en eso, pecado es pecado. Pero esto es una cosa que tenía que ver con orgías y todas esas cosas que se había aprendido en el mundo de Egipto, ¿no? Y algunos que creen y meten aquí estas historias de la cuestión de eh, lo que rige, ¿no? El destino del mundo, de la gente, ¿no? Entonces decían, no, es que la época donde se daba, digamos,
la influencia de- del toro, ¿no? O el becerro, ya. Vienen a uno y dicen, esta ahora es la etapa, ¿no? Y después ya se pasa a otra etapa, ¿no? Y que Moisés cuando plantea esto, entonces está rompiendo las leyes porque ya había pasado la época de este becerro, del Tauro, ya no había necesidad de tenerlo, ya. Bueno, pero eso es tratar de jalar para sí al texto bíblico y aplicarlo para las cuestiones, digamos, de astrología y esas tonterías ahí. Lo cierto es que aquí la reacción de Moisés fue porque habían hecho una representación de Yahvé y justo él venía con los mandamientos donde decía no te harás imagen, nada, no te hagas nada, ninguna representación acerca de Dios, ¿no? Menos un becerro, ¿no? ¿No? Menos un toro, ¿no? Pero el pueblo estaba en jolgorio y eso, bueno, eh, Moisés reaccionó a eso, ¿no? Entonces, ahí está. Moisés está ante la presencia de Dios, ¿no? Y él, entonces, eh, inclusive está aquí la idea de que ve la espalda de Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando baja encuentra esta reacción, esta situación, ¿no? Y ahí está con las tablas de la ley que luego se restaura, ¿no? Que luego se restaura. Porque de paso, Moisés cuando reacciona a esto va ante Dios, ¿ya? Y Dios lo calma a Moisés, aunque hace un juicio sumario hacia el pueblo, ahí mueren miles de personas, ¿no? Que habían quebrantado el mandamiento de Dios, que de hecho, vuelvo a repetir, no estaba todavía, no es que no esté vigente, sino no lo conocían. Recién se iba a establecer esto ante el pueblo, ¿no? Pero ya de todas maneras el germen estaba ahí y había necesidad de romper con esa situación. Y luego Dios entonces le hace, nuevamente le da estos mandamientos y está establecido ahí, ¿no? Y se lo da al pueblo. Y Moisés nuevamente baja y esta vez ya el pueblo parece que se tranquilizó, tuvo temor, tuvo miedo ante la presencia de ese Dios que juzgó a aquellos que habían hecho esa, esa efigie y esa adoración, aunque lo estaban haciendo en nombre de Dios. ¿Ah? Diga, hagamos, no dice hagámonos un Dios, ¿no? No, hagamos la imagen de Dios, de ese Dios que nos sacó de Egipto, ¿no? Hagamos eso. Y entonces después dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto, ¿no? Él es el Dios, ¿no? Y lo trasladaron a la figura, eso, ¿no? Esa imagen. Entonces, la idolatría tiene que ver con esa proyección, ¿no? La proyección de a lo que tomas como Dios, se proyecta en ti, ¿no? Y te vas asemejando a eso. Y creo que eso es lo más grave desde esa perspectiva, porque Dios, habiendo hecho semejantes a Él, entonces requiere que su imagen esté en nosotros, no la imagen del ídolo, sino la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Pastor, Sí, ¿y por qué tomaron la figura de un becerro? ¿Y por qué no de un hombre, ¿no? Para imaginarse, ¿no? A Dios, supuestamente. porque ellos estaban acostumbrados a que en Egipto se construyera, digamos, la figura de animales para la adoración, ¿no? Ahí está el buey Apis, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿Ya? Esto era muy normal. En Egipto, el becerro era para adorar, ¿ya? Eso por lo menos creo que podemos explicar sobre esa situación, ¿no? Y que, eh, ah, por ejemplo, también estaba el gato, está también varios felinos, ¿no?
águilas, hay figuras, ¿no? De animales que siempre están, digamos, ligados a la adoración. En este caso, ¿no? Es el becerro, que en todo caso sería también el toro, ¿no? ¿No? Ya. Ya. ¿Algo más? Aquí, con respecto a lo que menciona tu hermano, ¿no? Recuerden, es Pastor, una construcción que hace el pueblo del, sobre lo que el hermano Henry preguntó, no sé si será que hay un comentario que ¿por qué es lo que se hizo un becerro aquel tiempo? claro, Porque en Canaán también se asociaba el toro con los dioses. El dios Baal era representado, relacionado con bueno, el Baal toro, con también, símbolo de claro, fuerza y de fertilidad, pero algo así. Baal es en Canaán, estamos hablando Claro. De Egipto, ¿ya? Este, eso creo que eh, hay que denotar en la diferencia. Estamos en el contexto de Egipto, ¿no? Este, esa práctica, digamos, de adoración, ¿no? Y de adorar varios dioses, porque eso era, y de paso, ese politeísmo, esa figura del enoteísmo y el politeísmo, digamos, acompañó a Israel hasta cuando eh, invade a Siria, a Israel del norte y Babilonia se lleva a los judíos, ¿no? Al cautiverio. Cuando ellos vienen, entonces se hacen monoteístas, pero hasta esa etapa toda la historia de Israel con, es ligada al politeísmo, ligada a la idolatría, ¿ya? Y ese es el reclamo de Jeremías, ese reclamo de Isaías, ¿no? Y de ahí deriva también los otros reclamos y las denuncias que hacían los profetas, porque ante la adoración a estos ídolos también pervertían el derecho, pervertían la justicia, se explotaban entre ellos, ¿no? Llevaban en esclavitud a los pobres o los ricos se enriquecían, ¿no? Bajo el trabajo de los más pobres, hacían diferencias. Eso lo denuncia los profetas, ¿no? Ahora, era necesario entonces para esa época una adoración tangible, ¿no? Una representación tangible de la divinidad, ¿no? Tenían que tocar, ¿no? Estaba seguro de que algo, o sea, la figura ya les daba la idea de que estaban acompañados de Dios. En alguna manera, por eso el tabernáculo como que también va a tener esa categoría, o por lo menos atenuar esa situación del politeísmo, ¿no? Porque ahí está la presencia de Dios ya, ¿no? Y esa representación y ese lugar era santo. Entonces, ya tiene otra figura. Pero ya el pueblo tenía entendido de que ahí estaba su Dios, el Dios los acompañaba. Ahora, no tuvieron el tabernáculo y mira lo que hicieron, ¿no? ¿No? Entonces, la presencia de Dios tenía que ser visible. Entonces, Dios tuvo que trasladar esa figura de la adoración al Dios, la adoración espiritual a Dios, ¿no? Tuvo que pasar primero por la construcción de un tabernáculo, primero, para hacer ver, digamos, a ese Dios presente y el lugar presente, había un lugar donde Dios estaba ahí. Esa era la idea. ¿Para qué?
para que Israel no volviera a esta figura de los ídolos, ¿no? Israel eso no lo entendió en parte porque, y no en parte, sino en muchos momentos, perdió esa situación y comenzó a adorar a otros ídolos, las figuras de otros ídolos o de otros dioses, a la par que también tenían el tabernáculo. Y eso es lo que denuncia Jeremías, justamente. Sí, Cristian. Sí, pastor, usted justo menciona de que los profetas también hablan sobre el tema de la idolatría, ¿no? Y justo acá en uno de ellos encontró que es Isaías, en el capítulo 44, que habla sobre la insensatez de la idolatría. Pero ¿en qué contexto lo hablaba Isaías? Como usted habla que acá era por adoración a la imagen, pero acá, ¿qué contexto lo tomaba Isaías? Según Isaías 44, del 9 en adelante, lo habla. Ahí, bueno, como un subtítulo dice la insensatez de la idolatría. Ahí es uno de los profetas que, como usted menciona, ¿no? Y Claro, ahí, ¿y en qué contexto lo habla acá es Isaías? que es insensatez en el sentido de que si tienes a Dios, la presencia Ya. de Dios, ¿no? ¿Para qué necesitas entonces hacer una representación de acerca de Dios? Si ya tienes el tabernáculo, ya tienes el lugar, ¿para qué? ¿No? O en el caso de Isaías, ya, ya tenían el templo, ¿no? ¿Para qué entonces hacerte una imagen? Es lo mismo que le dijo también, ¿se acuerdan? Pedro cuando estaba en esa experiencia con el Señor, eh, que se transfigura, ¿no? Está en un momento de arrobamiento muy bonito, y Pedro ve a Moisés, a Elías y al Señor, y debe haber sido maravilloso ese momento, ¿no? Tan maravilloso que Pedro dice, Señor, hagámonos una enramada, es decir, unas casitas acá, ¿no? Un tabernáculo. Acá nos quedamos, acá, o sea, está diciendo, hagamos, ¿no? Hagamos un lugar de adoración aquí, ¿ya? Y Jesús le dice, no, 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 Pedro. O sea, ese germen de la búsqueda de adorar a algo o de la experiencia esa, hacerla tangible y permanente, es una tentación, es una tentación, ¿no? Y esa tendencia es la que tenemos los seres humanos, todos, ¿ah? Esa tendencia a adorar no solamente objetos o animales o figuras, sino también a las personas, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado, ¿no? De eso, ¿no? Y creo que lo tocamos en su momento, me parece, hace unos días nomás, no más de unos meses, un par de meses, creo menos, este, se inauguró una estatua del presidente de Estados Unidos, ¿no? Una estatua dorada, bañada de oro, ¿no? Y que en esa inauguración fue un culto evangélico dirigido por pastores, y que todavía pusieron por si acaso, ¿no? Dicen, no, esto no es una estatua de adoración, pero estaban haciendo eso, estaban haciendo la representación de ese presidente o ese personaje, ¿ya? Y le estaba dando, sin querer queriendo, un lugar así, ¿no? Eso es aberración, ¿no? Y todavía justificar una figura de ese tipo, no. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esas figuras. Eh, Había entonces ídolos visuales, digamos, o sea, ídolos hechos por los hombres, y que Salmos también menciona eso. Bajo ese criterio, Israel vivió, en el mundo semita se vivió de esa manera, ¿no? Pero estaban en Egipto y les dije, el toro Apis es el que era la representación principal, ¿no? Y como dije, el pueblo no concebía a un Dios invisible. Imposible tener un Dios invisible, ¿no? Aquí a Moisés se le presenta a un Dios invisible, ¿no? Que no tiene
esa idea de la mano de Dios, el brazo de Dios, el hombro de Dios, la espalda de Dios, son figuras. ¿Sabes cómo le llama eso en figuras? Son, dentro de la narración se le llama figuras literarias o sí, figuras, ¿no? Y a eso se le conoce como antropomorfismo. Antropomorfismo. El antropomorfismo, entonces, es una manera de presentarse Dios en forma humana, ¿no? Dios es un Dios invisible, ¿ya? No tiene forma, o por lo menos desde esa perspectiva. Así que cuando la Biblia habla de la espalda de Dios, del brazo de Dios, de la cabeza de Dios, de los ojos de Dios, son una manera de ilustrar, de darnos a conocer su presencia, ¿ya? Pero no tienes eso, no hay un físico de Dios. En todo caso, esa representación de lo físico o de la presencia de Dios viene a ser Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, ¿ya? Él es la imagen de Dios invisible. Pero en la época del Éxodo, entonces la cultura de esa época y los israelitas del desierto estaban, no entendían esa idea de un Dios invisible. Hoy lo podemos entender nosotros. Así nos cuesta, ya le he dicho, o sea, la tendencia humana es a buscar, adorar el objeto, lo que ve, lo que es visible, lo que puede manejar, lo que es tangible, ¿no? No es, inclusive uno puede decir, por ejemplo, ahí está, vamos a hablar del amor, por ejemplo, ya. eh, el amor tiene un objeto de amor, ¿no? Pero que es visible, ¿no es cierto? ¿No? Un hombre se enamora de una mujer, ya. Nadie se enamora de una mujer invisible, ¿no? Nadie tiene una idea, y me enamoro de una idea, ¿no? Y imagino. Bueno, hay casos de ese tipo, y ciertamente así los hay, ¿no? Pero es otra cosa. No sé si ahí puede haber una patología o una situación ahí psicológica que había que resolver. Pero el asunto no va por ese lado. La tendencia es del hombre a, a atender un objeto que le sea posible este, mirar o tocar, ¿no? Entonces, esa- eso está en nuestro ADN, está ahí presente, ¿ya? Y ojo que nosotros no escapamos de esa situación tampoco, ¿no? Tenemos eso porque es parte de la naturaleza, y hay que reconocerlo. Pero en cuanto a la adoración a Dios, pues tiene que ser a Dios en espíritu, ¿no? Entonces, ellos crearon un sustituto físico, ¿no? Que es esta figura del toro, ¿ya? Que hace recordar al buey Apis, ¿no? ¿Ya? Hay que recordar esto, que en el antiguo cercano Oriente, o en el antiguo lejano Oriente, depende de cómo estamos nosotros, para nosotros es lejano, ¿no? El toro o el becerro representa la fuerza, la fertilidad, el poder, ¿ya? Y también la realeza, ¿no? Entonces, al hacer la figura del becerro, aquí Israel intentaba honrar a Dios, ¿no? Porque no está hablando de otro Dios, está hablando del Dios que lo sacó de Egipto. Era el Dios mismo, o sea, sí era el Dios que lo sacó, pero lo estaban representando de una manera negativa y que era contraria, ¿no? Pero esa era la imagen familiar que tenían, pues por eso es que trabajan esta figura y ponen al toro, ¿no? Bien, entonces, aquí puede haber una mezcla de tradiciones, ¿no? ¿Ya? Eh, que tienen que ver con la adoración a Dios, ciertamente, ¿ya? Pero mezclada con deidades de el río Nilo, ¿no? De Egipto, ¿no? Y que fue lo que provocó entonces esa desviación, ¿no?
Entonces aquí la escritura lo que nos advierte es el peligro de reemplazar la fe y la obediencia a Dios por elementos materiales o por conceptos que se adaptan a los deseos humanos, ¿no? Entonces, esto creo que hay que denotar bien, ¿ya? Creo que hasta ahí creo que podemos trabajar esa parte del, de este buey, de este becerro y por qué es un becerro, ¿no? Podría haber sido otra cosa, otra figura, ¿no? Simplemente es la figura que ellos estaban familiarizados, ¿no? Era lo más familiar y entonces ya realizan esta figura, ¿no? Seguimos entonces acá. Eso sí, yo creo que esta etapa es el momento más crucial, difícil para Israel, ¿no? Porque Dios los había sacado de Egipto con mano portentosa, grandes milagros, grandes maravillas, y de pronto, porque Moisés se ausenta, está 40 días lejos, ellos no saben qué le ha pasado, y ya creen que se ha muerto, entonces no importa, pues ya a Moisés no interesa, pero vamos a adorar a Dios. La figura, la idea de adorar a Dios está bien. Vamos a adorar a Dios, vamos a rendirle culto a Dios, ¿ah? Vamos a hacer todo un culto hermoso a Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Ah, hay que hacer la figura de ese Dios, ¿no? No sé si en el diálogo habrán estado hablando de ese tipo de cosas, ¿no? No sé. De repente dice, bueno, pero ¿cómo lo representamos? Ah, ¿ya? O de repente simplemente dijeron, bueno, ya, hagámoslo, ya. Entonces, traigan todo lo que sea metales, ¿no? Oro, plata, tráiganos. Y sé que el pueblo agarró y dio, ¿no? Entregó, o sea, todos participaron en esto, ¿no? Y en la figura dicen después, no, no, es que el pueblo dio y después apareció y surgió este toro, ¿no? Surgió como si fuera una cosa así de la nada. No, ellos se hicieron, o sea, lo hicieron con buril seguramente, ¿no? O sea, todavía habían artesanos y gente que trabajaba la orfebrería y los metales, ¿no es cierto? Entonces, ya, eh, realizaron esa figura, ¿no? Y ahora la idea entonces no es tanto de la construcción de esa figura, sino lo que representaba, ¿no? Y cómo rompe y cómo se debía el pueblo, ¿no? Porque fue una desviación esto, ¿ya? Eh, en esa época quizás no se entendería el porqué de toda esa furia después que viene Moisés y ve todo esto, porque, como digo, ellos estaban acostumbrados a la figuras de los dioses en los altares, ¿no? Y en las festividades, y la muestra de estos representados bajo aspectos de animales u otras figuras ligadas a ese dios, ¿no? Entonces, eso era común, ¿ya? El Señor va a ir limpiando eso, porque ya hemos dicho eso, para Israel fue, ¿cuánto tiempo? Estamos hablando de 1200, 1406 más o menos. Ya, cuando llega a Babilonia era 586, o sea, el siglo VI. Habían pasado casi 900 años, casi 1000 años. Todavía ellos estaban en todo ese tiempo, del 1400 al 586, ellos seguían siendo idólatras, practicaban la idolatría. No se les había ido de la cabeza, ¿no? O de la imagen o de su cosmovisión de vida, no había salido esa concepción de no hacerte un Dios, ¿no? Esa fue la lucha, en realidad, una lucha. ¿Ya? Y bueno, sabemos que los salmos dicen que los dioses no son nada. Algunos tratan de, o arqueólogos tratan de plantear que la idea de que estos dioses competían,
pero es que los hacían competir porque el hombre es el que le daba vida a esos dioses, ¿no? A diferencia del Dios que da vida, ¿no? En la Biblia encontramos a un Dios que da vida, ¿ya? Pero los hombres se iban y buscaban y formaban otro Dios al que les daba vida, ¿no? Toda la mitología griega, toda la mitología del Oriente era creación de cosas de, de toda la parafernalia religiosa y de los dioses, ¿no? Que el hombre había en su mitología había inventado, ¿no? O había desarrollado. Y lo atribuía a Dios, en todo caso, ¿no? O las historias que habían ahí, ¿no? Esas teogonías o cosmogonías, entonces estaban ligadas a esa lucha de los dioses. En todo el Oriente fue eso, ¿no? Esa guerra de los dioses, ¿no? Ya, en medio de esa guerra de los dioses, al final es Yahvé, es Jehová, el que finalmente sale triunfante, ¿no? Muy bien. En la Biblia, por lo menos, esa figura de la guerra de los dioses, en lectura de la Biblia, sería interesante trabajarla, porque justamente Dios al final es el que gana, pues, ¿no? Establece eso y derrota a todos los demás dioses, ¿no? Van saliendo todos esos dioses de los cananeos, ¿no? Y todos los dioses de los egipcios, ¿no? Pero el pueblo seguía arrastrando, arrastrando todavía hasta que al final es limpiado. Y esto va a ir hasta el final, porque todavía en el Apocalipsis se habla, ahí está eso de la bestia y la segunda bestia y eh, eso que se va a levantar y se construye una estatua, una imagen. Entonces todavía sigue el asunto de la idolatría de ahí, ¿no? Eso va a cargar hasta el final, de alguna manera. ¿Ven? Bueno, entonces la sesión narrativa del 34 al 36 ahora. Eh, Esta trata ahí de los últimos preparativos antes de la construcción del tabernáculo y de los accesorios, ¿no? Esta sección entonces introduce de manera enfática una reformulación de la ley, ¿no? Y que tiene que ver con el Shabbat, ¿no? 35, 1 al 3. Esto es una indicación de tener presente este detalle en el largo proceso de la construcción del tabernáculo, ¿no? Porque va a demorar todavía un poco eso, pero se va a establecer al final. Aquí tenemos entonces esta figura de tabernáculo un poquito más cercana a nosotros, ¿ves? Y ahí están las pieles, fíjate, todo lo que está cubierto, ¿no? Aquí están estas columnas o capiteles, acá, este, estas brasas donde se ponían eh, estas cortinas y estas cubiertas, ¿no? Eran 4 capas de telas y de pieles, ¿no? Telas, digamos, pero eran pieles en realidad, ¿no? ¿No? Entonces, aquí al lado está, este es el altar del incienso, ¿no? Aquí está toda la explanada con el altar del holocausto, perdón, no del incienso, es del holocausto. La, Después la pila de bronce que se llama, que es el lavacro, ¿no? El incienso, el del incienso está acá adentro, este es el lugar, ¿no? Altar del incienso es este, sí. Y había varias cosas que lo vamos a ver después, en todo caso, ¿ya? Acá están los pilares de madera, las cortinas de lino también, y en fin, todo esto que tenía que ver con el lugar, ¿no? Entonces, en la construcción del tabernáculo está, que es la última sección, 36 8 al 40 38, ¿no? Termina con un tiempo en que Dios se manifiesta, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios baja a ese tabernáculo, ¿no? Y claro, al final termina eh, con una pena, ¿no? Moisés muere, ¿no? ¿No? Pero bueno, esta sección es paralela a las instrucciones sobre el tabernáculo en 25.1 al 31.18, que ya hemos visto. O sea, la instrucción fue en esta parte, ¿no? Del 25.1 al 31.18.
pero la construcción es a partir de 36 al 40, ¿no? Esto quiere decir que aquí se cumplen las instrucciones tal como Dios había indicado. O sea, tenían que llevar al detalle, al mínimo, ¿no? Bueno, y eso creo que es natural, no deberíamos tampoco hacer tanto énfasis en esto, eh, porque uno piensa que la indicación, porque Dios lo dijo, no, es que era una construcción, era una construcción. Y las edificaciones y construcciones se siguen al pie de la letra, los detalles mínimos, porque detalles o que no se tomen en cuenta pueden malograr la construcción, ¿no? Es lo que ha ocurrido en el terremoto de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ha habido construcciones que debieron haber sido hechas con el cuidado debido y no se llevó a cabo eso. Y los edificios se derribaron, simplemente cayeron. Y eso también puede ocurrir entre nosotros porque siendo también un territorio sísmico, una tierra sísmica, ¿ya? No se hace el cuidado de hacer edificios adecuados. Y la gente también, de paso, construye sus casas y en vez de buscar pues a un arquitecto o alguien especialista, busca al maestro de obra, ¿no? Y ya entonces como el maestro de obra sabe, conoce, ya le va a decir cuánto debe ser el grosor de las columnas, ¿no es cierto? Y cuánto debe ingresar y qué tipo de ladrillo. Pero ya te lo dice, pero de pronto, bueno, pues te puede estar comprando otra cosa que no es. Y como no lo conoces, pues cuando te das cuenta la casa la has hecho pero mal, ¿no? Eso creo que está en muchos barrios en Lima, ¿no? Y si tuviéramos un tipo de terremoto así como lo de Venezuela, creo que no duraríamos mucho, ¿no? Bueno, ojalá que las leyes y las normas se puedan cumplir, porque acá en Perú, en Lima, lastimosamente, la ley está pintada en la pared, ¿no? ¿No? Las leyes y las normas nunca se cumplen, nunca se hacen, ¿no? Eh, bueno, pero aquí en este caso sí, se tenía que cumplir al pie de la letra. Y es más, porque Dios estaba indicando así, ¿no? Y bueno, algunos dicen, bueno, que eso tiene que ver con símbolos acerca de Cristo y qué sé yo. Bueno, ya eso es otro aspecto de este estudio. No lo vamos a seguir por ese lado, ¿no? Simplemente trabajando el texto aquí de Éxodo, ¿no? Y se cierra entonces con broche de oro el libro del Éxodo, los versículos 40, 34, 38, que nos cuenta cómo la gloria de Dios cubrió con su presencia al tabernáculo erigido, ¿no? Entonces la presencia de Dios es el que va a hacer real sea esto, ¿no? Aquí podemos mirar, creo que es más simple esto, quizá vamos a volver ahora a mirar un poco la figura anterior, pero vamos acá, ¿no? Aquí este es una tabernáculo, una tienda de forma simple, ¿no? Que tiene una parte externa que es el atrio, donde ven aquí, nosotros está aquí este hombrecito, que es un levita, ¿no? Este levita que está aquí, que va a entrar, acá hay una especie de puerta que nadie entraba de paso, acá no entraba el pueblo. El pueblo estaba aquí acampando, mire, aquí alrededor, ¿no? Alrededor del tabernáculo, ya. Entonces, y cada uno tenía su lugar, ¿no? De paso, cada uno tenía su lugar, cada tribu. Este, entonces, entra aquí, acá lo que primero se encontraba es el altar del holocausto, ¿no? Aquí se hacían los sacrificios, ¿no? Que los sacerdotes y los levitas tienen que ver con eso. Al costado o al centro, uno depende de cómo lo dispongas. De todas maneras, en un segundo momento está esto, que es esto que es la pila de bronce, que era el lavacro, ¿no? ¿No? Es el lugar de lavado de los sacerdotes, ¿no? Y de paso, aquí está uno de los sacerdotes, ¿no? Está ahí en la entrada del tabernáculo. Esta pieza central del tabernáculo,
la tienda, porque esta es la tienda, ¿no? Esta es la parte, eh, digamos, que se dispone para la presencia de Dios, ¿no? Que era una tienda, una carpa, vamos a poner, como dijimos, una carpa, era. Carpa, tienda, ¿no? Eh, Eso que era típico dentro del desierto, ¿no? ¿No? En el desierto se construían así. Bien. Juan, cuando está hablando acerca de Jesús y del Verbo que encarnado, y dice que él dice que tomó forma nuestra, ¿no? Es decir, se encarnó, dice, ¿no? Pero el texto básicamente cuando en el griego dice que él tomó cuerpo, no, entró, hizo una tienda, ¿no? Tomó y la tienda es habitación, entonces habitó en medio de nosotros, dice la palabra, ¿no? Y el verbo habitó en medio de nosotros. Tomó habitación. Esta es una habitación. Esta es una habitación, ¿no? Y hay una palabra que algunos lo plantean así, lo traducen así, algunas Biblias lo traducen de esa manera, ¿no? Que Él tabernaculó entre nosotros. Otras versiones dice, puso su tienda entre nosotros, ¿ya? Y eso de poner su tienda, Juan estaba hablando del Éxodo justamente, ¿no? Aquí, en esta tienda, estaba Dios. Este es el lugar donde Dios se manifestaba en el pueblo, para el pueblo, ¿no? Y dentro de en ese lugar había entonces el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Esta figura, bueno, ya no lo he podido traducir, está en portugués por si acaso, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? Esta es la primera parte de la tienda, ¿no? Aquí está la tiendecita. Ya tienen un nombre para ponerle a un emprendimiento, o sea, ¿no? La tiendecita de Dios. El tabernáculo, la tiendecita de Dios. Ya. Era la primera parte entonces, esta tienda, ¿no? Dentro en este lugar, entonces, por acá se entraba, ¿no? Acá estaba, ¿ve? El sacerdote que hay una cortina y se abría y entraba o salía, ¿no? Entonces, a un costado estaba el candelabro, el candelabro de 7 brazos, que se conoce como menorá, el candelabro de oro. Bueno, le dicen menorá, pero menorá no es el nombre exactamente. Menorá es la palabra que se traduce candelabro. Candelabro en castellano, menorá en hebreo. Eso es nada más. O sea, no es un nombre, es simplemente un candelero. Un candelero, ¿ya? El único candelero que tiene un nombre especial, de paso, ¿ya? Es un candelero que tiene 9 brazos. Este tiene 7. El de 7 estaba aquí en la tienda, en este tabernáculo. El de 9 brazos va a, ¿cómo se llama? Va a dar su origen cuando se acuerdan de la lucha de independencia, donde los macabeos, la familia de macabeos luchan y vencen a los sirios helenistas que habían quebrantado, habían profanado el templo. Bueno, cuando ellos liberan al pueblo de este pueblo invasor, toman el templo, lo rededican o rededican, ¿no? Y hacen lo que se llama la fiesta de la dedicación, ¿ya? O también conocido como fiesta de las luces. Esto es en la época de diciembre, más o menos, ¿no? De noviembre, diciembre, por ahí va. Nunca queda la misma fecha, exacto. Pero para
hacer recordación de ese momento, ellos formaron una nueva fiesta que se llamaba la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces, el Hanukkah. Y en el Hanukkah, ya, dedicaron, hicieron, porque los judíos son bien ritualistas en muchas cosas, ¿no? Entonces en esta fiesta había una fiesta donde se encendían las velas, el encendido de las velas, para recordar este aspecto del Día de las Luces, ¿no? Entonces cada día se encendía una vela, ¿ya? Por 9 días. ¿Ya? Entonces, por eso formaron ese candelabro de 9 brazos, que se conoce como Hanukkah. Hanukkah. La fiesta es Hanukkah, pero el candelabro se llama Hanukkah. ¿Ya? Entonces, solamente ese candelabro es para esa fiesta, es exclusivo. Para otra cosa no se usa. ¿No? Para ese tiempo no. En cambio, este candelabro sí, bueno, no se utiliza tampoco. Este candelabro solamente está para el templo o para el tabernáculo, ¿ya? Y ahorita no tengo ninguno. Yo tuve una pequeño menorá, ¿no? Que me habían traído de Israel y yo se lo entregué a mi cuñado que estaba buscando, quería uno y no encontraba, ahí se lo entregué, ¿no? Diciendo, bueno, ya, yo conseguiré otro, hasta ahora no consigo, pero ahí está, ¿no? Esta era la menorá, no importa eso. Ahora sí, entonces ese es el candelabro de 7 brazos llamado o conocido como menorá. Aquí está la mesa de los panes o la mesa de la proposición, ¿no? Los panes de la proposición. Luego está acá el altar del incienso, ¿no? Con incienso implica pues aroma, ¿no? Representaba la oración, ¿no? Y otra cortina aquí que daba al lugar santísimo, vamos a ver, ¿no? Ya, este, sí, ahí está. Entonces vamos a esta figura y aquí está el lugar santísimo. En portugués es el Santo dos Santos, es decir, el Santo de los Santos. El Santo de los Santos. Interesante eso. Nosotros le llamamos lugar santísimo. O simplemente santísimo, ¿no? O también Santum Santorus, dice uno, ¿no? Ya. Y el sacerdote entraba, pues, aquí había una cortina, ¿no? ¿No? O el velo, que dice acá, ¿no? Que separaba. Acá lo han puesto, no sé, medio raro, ¿no? Porque para este lado es esta figura, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Este, esta simbología es la presencia de Dios, ¿no? El arca representaba la presencia de Dios, ¿no? Así que el sacerdote una vez al año accedía, ¿no? A este lugar. No era para uso diario, no era uso, bueno, cuando se disponía el tabernáculo, ¿no? Porque no siempre estaba en actividad. Cuando estaban caminando, lo llevaban. Pero cuando Dios indicaba, ya, aquí párense, entonces había que poner el tabernáculo, ¿no? Entonces, el sacerdote entraba a ese lugar una vez al año, ¿no? A este lugar que está aquí, ¿no? Acá. Ve, aquí sí denota mejor la figura, ¿ves? Acá no está, pero la distribución no es exacta. Aquí sí, ¿ves? Acá está el candelabro, en medio el altar y acá al otro costado la mesa de los panes de la proposición, ¿no? Y aquí dentro hay una cortina primero y luego de esa cortina el lugar del arca del pacto, ¿no? Cuando murió Jesús, justamente dice que la cortina del templo se quebró, ¿no? De arriba abajo. Está hablando de este lugar, ¿no? Este es el lugar. Acá dice se rasgó, así. Y eso da la idea de que ahora hay acceso a esta presencia. Ya no solamente un sacerdote y una vez al año, sino todas las veces que podemos entrar a este lugar, ¿no? Bien. Pastor, Sí, sí, dígame.
Henry, Estaba sí. viendo acerca del candelabro, pastor. Ese es el que tenía que estar encendido las 24 horas, ¿no? Así es, sí, sí. ¿Y qué Eso pasaba es, cuando Ujú. eso es cuando Cuando- estaba en acción, cuando el tabernáculo estaba dispuesto, ¿no? No, Ahí no, hay mi no, pregunta. no ¿Qué sucedía había cuando el estaba colocado? tabernáculo, cuando lo llevaban, el candelabro no estaba encendido, de hecho que no, eso era, pertenecía al, al tabernáculo, el candelabro, ¿ya? Y su acción, su trabajo era dentro del tabernáculo, ¿no? Sí. Allá, Ese es pastor. templo. Pastor, una consulta antes que cambie de Sí, tema. Yo estaba sí, Rosa. apuntado el candelabro de los 9 brazos, el Hanukkah. Exactamente, entonces, si el otro era el que está en el lugar santo, el Hanukkah, ¿para qué se utilizaba? No entendí muy bien ahí. ¿Me puede explicar rápido? El Hanukkah Hanukkah, era de ok. uso el Hanukkah. No, no, el Hanukkah. Hanukkah estaba en el templo o en este caso en el tabernáculo. Ya. Ya. Pero el Hanukkah era para el encendido de las velas. O sea, que en cada casa, ¿no? Sacaban ese candelabro y eso es lo que hace de paso todo judío. Cuando llega el momento de la celebración del Hanukkah, entonces sacan su candelabro, ¿ya? Y hacen la oración del primer día. Y el encendido de esas velas las hace la esposa o la hija, son las mujeres las que hacen eso, ¿no? Entonces encienden las velas, ¿no? Ya, una por cada día, ¿ya? Hasta llegar al Hanukkah, ¿no? A la fiesta final, ¿no? Es para eso. No es Entonces, es para un el uso, templo, no es para el tabernáculo. Sí, es su costumbre, es su tradición. Sí, oye, es un uso entonces de cada familia, a sí, sí, diferencia del menorá, que es ya el que va en el lugar santo, ¿no? claro, claro. Ok, ya, La menorá va entonces en el tabernáculo, ¿no? O en el templo, como ya decíamos, en ¿no? el templo. Ya, muchas gracias, pastor. Ya. Pastor, Ya, ¿ves? Inclusive yo le pongo Hanukkah, ¿no? Es Hanukkah, dicen unos, ¿no? Pero bueno, es el encendido de cada noche del Hanukkah, ¿no? Se coloca en un lugar visible, en una ventana o puerta, ¿ya? Y las luces se prenden al anochecer, ¿ya? Hay una vela piloto que se hace, y se añade de derecha a izquierda, ¿ya? Y se enciende de izquierda a derecha, ¿no? O sea, se pone, pero lo vas tomando de izquierda a derecha, ¿ya? Cada noche se colocas una vela nueva en el extremo derecho del Hanukkah y añade una hacia, a ver, hacia la izquierda en las noches, ¿ya? El encendido dice, primero es el Shamash, que está en el centro, ¿ya? ¿Ya? En la posición más alta, ¿ya? Lo haces con un encendedor o un fósforo, ¿ya? Se hace las bendiciones, ¿ya? Se recita eh, las bendiciones tradicionales, ¿ya? Y también se canta, ¿no? Se prende entonces eh, y entonces cada noche se hace por 9 días, ¿no? Así que esa es más o menos la figura, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, entonces eso es parte de la tradición dentro del hogar, ¿ya? Ahí está la diferencia, entonces, con respecto a que es la figura del templo. El templo es exclusivo, la menorá es exclusiva del templo, ¿no? Bueno, aquí abajo hay símbolos o significados de cada área, ahí le damos un modelo del asunto, ¿ves? El tabernáculo, un modelo celestial para entender la redención. Ya, esa ya es una figura que se conoce como tipología. La tipología se utiliza mediante alegorías, ¿no? Entonces, el atrio viene a ser acceso
inicial al camino de Dios. El altar, el sacrificio por el pecado, el lavacro, la limpieza diaria que necesitamos, el lugar para servir. El lugar santo es la comunión, el lugar espiritual, el lugar santísimo es la presencia inmediata y la gloria de Dios, ¿no? ¿No? Y Cristo es el sumo sacerdote, es lo que dice Hebreos, ¿no? Ahí básicamente se está planteando de esta manera aquí. Bien, aquí está más sencillito, ¿no? Este es un gráfico que hice hace mucho tiempo, ¿ya? Y que nos da la figura desde arriba, ¿no? ¿No? Desde arriba. Entonces, aquí está, ¿ves? 100 codos es 45 metros, ¿ves? Por 50 codos de 22 metros. No, es muy grande, ¿ves? Es como media cuadra. ¿Ah? Como media cuadra. ¿Mm? Bueno, creo que eh, eso de que estaba por ahí mostrando que es como una cancha de fútbol, una cancha de fútbol, de paso, hoy día que estamos en todo esto de asunto del fútbol, no, las canchas de fútbol son de 90 por 120. Esa es digamos, la medida profesional para competencia, ¿ya? Y hay algunas que son de 45 a 90, 45 a 90, o sea, el doble de esto de aquí, ¿no? Es el doble. Entonces, digamos que de la medida menor de 45 por 90, ¿no? De las canchas de fútbol que también se permiten a nivel profesional. Entonces, la mitad de eso es, ¿no? Una media cancha sería el tabernáculo, ¿no? Más o menos. Aquí está un poquito más coloreado, ¿no? Está bien, ¿ve? Cortina que separa la entrada, altar de la ofrenda quemada, el lavacro, ¿ve? El primer velo, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro, el altar de incienso. A este candelero, de paso, ya que Henry mencionó esto, este sería como la representación de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? O la presencia de la guía de Dios, ¿no? El segundo velo, mira, hay dos velos, si se dan cuenta, ¿no? Dentro de esa tienda, ¿no? El primer velo de entrada y el segundo que dividía la mitad del lugar santo del lugar santísimo. Bien, entonces, ya saben, ¿eh? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y aquí se va a ver con cuidado, ¿no? Ya la figura, ¿no? El tabernáculo símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un santuario portátil, ¿no? Que representaba la morada divina entre su pueblo y prefiguraba la obra de Redentor de Cristo. Bueno, eso es para nosotros ahora. Para el judío todavía eso no era conocido, ¿ya? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Ahí está la indicación de la fuente de bronce en Éxodo 30, ¿no? 17 al 21, el altar de bronce, Éxodo 27:1 al 8, que ese es el altar de sacrificio del holocausto, ¿no? Y aquí lo han puesto de costado esto, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. En realidad no estaba de esa manera, ¿no? Porque este holocausto estaba para este lado y esto también acá. O sea, hacia acá era un patio abierto donde estaba estos disposición, ¿no? Bueno, la figura para cuestión de la ilustración se ha hecho de esa manera. Ve el altar de bronce, el lugar donde se ofrecían los sacrificios por el pecado, ¿no? Primer elemento que encontraba el adorador. Bueno, no lo encontraba porque ya hemos dicho, no entraba. La gente no entraba a este lugar, ¿no? Solo entraba el- los levitas y los sacerdotes que hacían las acciones aquí, ¿no? La fuente de bronce, ¿no? Que representa la limpieza, ¿no? La purificación, ¿no? Simboliza la limpieza mediante la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Acá está también la medida, que es, ¿no? Aproximadamente 45 metros por 22,5 de ancho, ¿no?
Y acá está el lugar santísimo, el candelabro de oro, la menorá, ¿no? Simboliza la luz divina, representación de la guía y revelación de Dios. La mesa de los panes, la presencia de Dios, ¿no? Éxodo 25, ¿no? Aquí se colocaban 12 panes que representan a las 12 tribus y que era renovado cada sábado. Cada Shabbat, nuevos panes, ¿no? Esto habla de que Dios sustenta a su pueblo, ¿no? Y una comunión permanente, ¿no? Aquí abajo están los cumplimientos, ¿no? Cumplimiento en Cristo, yo soy la luz del mundo, y acá yo soy el pan de vida, el altar de incienso, que eran las oraciones, ¿no? Referencias a Salmo 141, 2, Apocalipsis 8, 3 al 4. Y el lugar santísimo, aquí está el arca del pacto, que tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, ¿no? Y una porción de maná, ¿no? O sea, esos tres elementos tenía el arca, ¿no? La tabla de la ley, la representación de la tabla de la ley, la vara de Aarón, ¿no? Y el maná, ¿no? Esto representaba el pacto de Dios con Israel, su gobierno, autoridad, su presencia en medio del pueblo. Y está el propiciatorio o el trono de misericordia, ¿no? También es de Éxodo 25. Eso cubría el arca del pacto. Entonces, esta cubierta, que está aquí, le llaman el propiciatorio, ¿no? Dos querubines alados, ¿no? Y que descendía la gloria de Dios, ¿no? Estos querubines, por si acaso, son como los querubines, no sé si acuerdan ustedes de Babilonia, de la Mesopotamia. ¿Han visto esos toros alados? Los toros alados, ya, esa es la figura de esos, de esos querubines, ¿no? Significa lugar de reconciliación, lugar donde se aplicaba la sangre de la expiación de Cristo, ¿no? O la sangre de expiación. Ahí se colocaba. Ya. Muy bien, creo que ahí es suficiente. Aquí hay varias cositas que se plantean acá. Lo mismo, estas son las figuras que hay que tomar en cuenta siempre. Y que lo tenemos por acá, ¿ves? El altar de sacrificio, el lavacro, los panes o la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, la menorá, el altar de incienso y el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto. Con, hemos dicho, con esta, esta parte, ¿no? Que era el lugar donde estaba resguardado por estos querubines, ¿no? ¿No? Propiciatorio se le llamaba. Y aquí está el tabernáculo, miren, acá está un torito, ¿no? Seguramente ya listo para el sacrificio. Aquí está el altar y ya lo están disponiendo, ¿no? Bien, entonces, y alrededor, en el campamento, ¿no? Pues hay iglesias, yo conozco una iglesia que se llama Campamento de Dios, que está hablando acerca de esto, ¿no? Aquí está el tabernáculo, ¿no? ¿Y quiénes son los que tenían que estar? Era Moisés, Aarón y el sacerdote aquí, Gerson para este lado y también los coatitas y los meranitas, ¿no? Al costado, ¿no? Y lo primero que encontramos aquí es a Isaacar, Judá y Zabulón, que eran los que, digamos, estaban a la cabeza. Luego estaba al costado Aser, Dan y Neftalí, ¿no? Y al otro lado están Gad, Rubén y Simeón. Y abajo Benjamín, Efraín y Manasés, ¿no? Esto pensando que en la disposición caminaban siendo la cabeza Judá, ¿no? Así, por ese lado era que caminaban, ¿no? Los demás iban detrás o en esa disposición. El campamento entonces israelita,
¿no? Números describe entonces la distribución del campamento, ¿no? Capítulo 2, 1 a 32. Las tribus acampaban alrededor del tabernáculo, ¿ya? Para estar cerca de la tienda de reunión como para defenderlo durante los ataques. Los cuatro lados estaban rodeados por grupos liderados por Judá, Rubén, Efraín y Dan. Los levitas, especialmente elegidos para estar cerca de Dios, acampaban rodeando el tabernáculo por todos sus lados, ¿no? Estos son levitas, se dan cuenta, todo esto que están aquí, ¿no? Aquí está la vestidura del sacerdote, de paso que era muy importante esta figura, ¿no? Con el efod, el pectoral, y ahí está la piedra del Turín y el Umín y el Turín, o Tumín y Urín, ¿no? ¿No? Que se luchaban como una especie de suertes, ¿no? Estas piedrecitas decían sí o no, ¿ya? Bien. El sacerdote tenía una cosa especial, ¿no? Bastante imponente, ¿no? La figura, la forma de su vestimenta, ¿no? ¿Ya? Y estaba sin calzado, ¿no? ¿No? Sin calzado, no tenía ningún, bueno, de paso esa figura de estar ante Dios en el oriente, ante esta la divinidad siempre está sin zapato, ¿no? Sin ninguna cubierta, ¿no? Y esta era la vestidura del sacerdote de forma común, básicamente lo que tomaba a diario, ¿no? Aquí está ofreciendo incienso que representa la oración de Dios, las oraciones del pueblo, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos tenido esta figura y vamos a ver, más bien, vamos a ir al descanso y quiero hacer un resumen y esto sí va a ser bastante gráfico porque voy a hacer como una especie de resumen de todos los 40 capítulos, todo visto en aprovechando este espacio ahora de las infografías. Ahí vamos a mirar esos detalles. Espero que no se mareen mucho, pero lo voy a llevar y luego les voy a entregar ese material también, porque es interesante lo que he podido construir de ese material. ¿Ya? Se lo voy a mostrar a ustedes. ¿Ya? Este, a ver, esta es. Muy bien. Esto es como para escuela dominical, para trabajar más o menos por ahí eso. Lo pueden utilizar. Aquí está, ¿ves? Vamos a... Estos son los primeros capítulos. Así que la siguiente vamos a ver, esperamos en la hora que nos falta, pues trabajar esto y ya quede grabado en ustedes, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a tener nuestro tiempo de descanso, ¿ya? Serán unos 10 minutos, ¿ya? Adelante.